Muy buenas tardes a todos y todas. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, les da la más cordial bienvenida a esta recta final de nuestra jornada interdisciplinaria de educación y prevención en diabetes. La prevención comienza con la información. Aprendamos juntos a cuidar nuestra salud. Hoy nos reunimos con la satisfacción de haber caminado juntos a lo largo de estos días, construyendo conocimiento, despertando conciencia y fortaleciendo nuestra capacidad colectiva para enfrentar uno de los retos de salud más importante de nuestros tiempos, la diabetes. Cada año, el Día Mundial contra la Diabetes nos invita a mirar de frente esta realidad y a recordar que la prevención no es un acto aislado, sino un compromiso constante. Esta fecha internacional nos llama a unirnos, a educar y a transformar la manera en que acompañamos a quienes viven con diabetes y a quien busca prevenirla. Con este espíritu de reflexión presentamos la conferencia de hoy, la educación en diabetes como herramienta de cambio. Un tema esencial que nos recuerda que la educación no solo informa, empodera, inspira, abre la posibilidad real de modificar hábitos, mejorar la calidad de vida y construir entornos más saludables. La educación es, sin duda, una de las intervenciones más poderosas para cambiar historias y generar esperanza. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Sigamos aprendiendo juntos con la mirada puesta en la prevención, el bienestar y la dignidad de cada persona. Y me permito presentarles a la maestra Paula Andrea Usaga Gil, que esta tarde nos acompaña para tocar este importantísimo tema. Le agradecemos a la maestra y tenemos el gran honor que es egresada de nuestra alma mater. Así que, maestra, doblemente bienvenida y es un honor contarla con nosotros esta tarde. Ella es la maestra Paula Andrea. Es maestra en educación egresada de la Universidad Laguna. Es nutrióloga egresada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Cuenta con muchas certificaciones, entre ellas en dieta cetogénica por la Academia Mexicana de Nutrición y Dietética, una certificación en tratamiento integral en la obesidad por la Academia de Nutrición y Dietética. Tiene varios cursos como el diplomado en nutrición clínica, diplomado en oncología nutricional, diplomado iberoamericano en nutrición clínica, diplomado de nutrición oncológica pediátrica, diplomado en psicología de la nutrición, diplomado de nutrición clínica, diplomado en soporte nutricional en la enfermería, en la enfermedad renal crónica, diplomado en actualización en nutrición, diplomado en administración de salud en el ISSSTE, diplomado en educación en diabetes, diplomado en nutrición, diplomado en internacional de certificación de unidades de salud y diplomado internacional de calidad en la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud del ISSSTE. Maestra, lo hice muy rápido por ahorrar tiempo. Como ven, Son muchas. muchísimas certificaciones y diplomados. Y bienvenida, maestra, y gracias por estar con nosotros en esta gran jornada. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar sobre la educación en diabetes como una herramienta de cambio. En lo personal, para mí la educación es una herramienta poderosa y fundamental para lograr lo que queremos en diferentes áreas. Ahorita nos vamos a centrar en la educación en diabetes, pero así sea en una ingeniería, aprender matemáticas, programación,
dibujar, lo que nos interese y nos apasione, algo, un deporte, todo conlleva una educación para tener unos buenos cimientos. La siguiente, en la tercera, por favor, que se tiene título de introducción. Ese es el contenido que vamos a trabajar, eso, ahí. Entonces vamos a mirarlo desde una parte histórica inicialmente. En 1914 se empezó a denotar la relevancia de la educación en diabetes. Ahí entra el doctor Elias Hochstein, que él tuvo un papel central para esto y fue el que dio reconocimiento a las enfermeras en cuanto al conocimiento de la educación en diabetes. Él la impulsó. Ya para 1922, con la insulina, que para esa fecha fue un boom, se implementó para, para que hiciera parte crucial en la atención clínica para los pacientes que viven con diabetes tipo 1, estableciendo las bases de un autocuidado y gestión de la enfermería. Ahí, en esa época era algo más de médicos y no era tan común como se tiene ahora, porque la diabetes mellitus tipo 1 anteriormente era en niños y en jóvenes. Y para su tratamiento siempre se ha requerido, es indispensable la insulina. Ya para los años 50, que se incrementa la diabetes mellitus tipo 2 y se desarrollan los hipoglucemiantes, se evidencia la necesidad de una educación más formal para los pacientes y profesionales de la salud, porque yo para poder dar buenas recomendaciones a mis pacientes necesito manejar el tema, tener un conocimiento previo y poder empoderarme para transmitir algo de lo que sé y manejo. La siguiente, por favor. Ya en los años 70 es donde se empieza de una forma ya formal a certificar la educación en diabetes, que potencializa la formación de los profesionales del área de la salud para brindar un acompañamiento adecuado y más acorde según las necesidades particulares de, valga la redundancia, de los pacientes que atendemos, porque cambia totalmente eh, el abordaje de mi área, por ejemplo, nutricional en un paciente de acuerdo a las comorbilidades que lo acompañan, porque normalmente no, el diagnóstico médico no es solamente que el paciente vive con diabetes, por ejemplo, mellitus tipo 2, no, viene acompañados de otros y según le dan, según las necesidades específicas de ese paciente, es donde entramos a intervenir y a brindar las mejores recomendaciones y a crear estrategias para que nos entienda. Porque para los del área de la salud o para nosotros los nutriólogos, nuestro lenguaje técnico no lo entendemos muy bien, pero debemos adaptarnos al lugar y al contexto del paciente para que la comunicación sea fluida y sea efectiva y podamos alcanzar los objetivos. Bueno, y la educación en diabetes tiene como entre sus objetivos fundamental educar, buscando capacitar a los pacientes para desarrollar habilidades de manejo sostenible en su vida, teniendo en cuenta lo que estaba comentando, necesidades, entorno, el grupo de apoyo y su situación socioeconómica. Ya desde la mirada del profesional de la salud, el objetivo es también educarnos para atender a estos pacientes. Y lo ideal sería manejarlo desde la prevención, porque nos ahorraríamos bastantes dilemas y se mejoraría la calidad de vida de la sociedad, que es el objetivo fundamental de nuestra labor. La siguiente, por favor. Los seres humanos aprendemos de múltiples maneras, entre las que se destaca la visual, la auditiva y el kinestésico. Entonces, no indica que solamente lo vamos a hacer de una sola manera, pueden ser múltiples.
pero de acuerdo a ello hay que crear estrategias y también hay que tener presente a quién y en dónde se va a capacitar, a dónde se va a educar, porque no es lo mismo si es comunitario, si es una consulta particular, si es una consulta pública por los tiempos. Hay que crear estrategias que sean efectivas y que nos ayuden a lograr que el paciente logre un aprendizaje significativo y crítico. Para ello contamos con múltiples herramientas, desde las más tradicionales, como nos enseñaron en la escuela, como las que se están viendo ahora con el empleo de la IA. Ahí es donde vos ingresas la información que quieres enseñar y puedes sacar una canción. Hay específicas para crear videos y entonces vos subís los PDFs y solamente sobre esos PDFs te va a crear un video corto con la información más importante y te puede servir de comparación de lo que se manejó en la charla, lo que vio en el video y de esta manera mostrar o dejar evidencia de lo que comprendió el paciente. La siguiente, por favor. Que aquí ya estaba hablando del la siguiente es aprendizaje, que son los aprendizajes combinados y la educación personalizada. Personalizada no es individual, es que me centro en el paciente y puede ser un grupo y crear estrategias y entre ellos mismos crear formas de que compartan sus experiencias y crear más conocimientos, donde es crucial la referencia del individuo adaptando los contenidos educativos, los métodos de capacitación, el entorno social y organizar el tipo de aprendizaje. Por ejemplo, lo que hizo Paulo Freire en Brasil para la educación, él cómo alfabetizó desde el saber, desde la cotidianidad del estudiante. Y esa es una buena estrategia para nosotros, educar en diabetes a nuestros pacientes desde su cotidianidad, de lo que ellos, en, típico, un recordatorio de 24 horas, se revisa, bueno, esto es lo que nos informa, nos está comunicando que come. Y de acuerdo a eso, hacerle las recomendaciones para que mejore esa alimentación, porque es muy abrupto llegar y decirle, no, es que lo que debe comer es esto, y limita demasiado. Y los cambios toman su tiempo, son paulatinos. La siguiente, por favor. La activación cerebral. En el óvulo occipital se activa la visión. Entonces, cuando las personas eh, somos visuales, pues son los avatares, las imágenes, los textos en pantalla, ahí vamos a aprender mucho. Otros activamos o activan el lóbulo temporal con la audición. Entonces puede ser, uno puede crear lo que son canciones, podcasts, para que el aprendizaje se dé, porque vamos a enfocarnos en múltiples edades. Y puede ser una canción, por ejemplo, infantil, pero que sea pegajosa con algo educativo y va a ser para público en general. El lóbulo, el lóbulo parietal, ahí es más de aprender haciendo. Entonces, cuando hacemos esto, también se, aplicando las herramientas, por ejemplo, nosotros, los nutriólogos, con las réplicas, podemos enseñarles a formar menús que lo vean más visual. También es una buena estrategia. Y ya si combinamos todas, es muy, muy genial. La siguiente, por favor. Como los conceptos que que manejamos, así como los más repetitivos, sería lo que es la glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía para nuestras células, músculos y órganos. Específicamente, el cerebro es el que más glucosa requiere. Entonces, por eso no es de recomendar una dieta restrictiva, sino una dieta adecuada.
y que se elabore de la forma más higiénica posible para evitar enfermedades. También tenemos lo que es la prediabetes. Esta se da cuando se hace un examen de hemoglobina glicosilada y el rango está entre 5,7 y 6,4 o la glicemia en ayunas es ligeramente elevada. Cuando no se trata a tiempo, esa desencadena en diabetes mellitus tipo 2. Para el tratamiento es una buena dieta, ejercicio y y llevando como anotaciones de los avances, aparte de tener muy en cuenta que se maneja con un grupo multidisciplinario y preferiblemente que sea transversal, que se comuniquen, porque los medicamentos y los alimentos también tienen interacción y hay que ser cuidadosos en eso, para que uno no inactive al otro. La siguiente, por favor. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que esa es autoinmune, se da entre el 5 y 10% de la población de estos casos. Es esencial el uso de insulina, pero que uno de los dilemas que se tienen, que muchas veces, por ejemplo, con las diabetes, una de las controversias más grandes que hay es el diagnóstico. Muchas veces es errado. Entonces hay que ser cuidadoso en eso porque muchas veces piensan que es un tipo de diabetes y cumple con varias. Y tipos de diabetes hay muchas, pero las más comunes son la tipo 1, la tipo 2, la gestacional. La siguiente, por favor. La diabetes tipo 2, eh, lo que más resalta de ella es que es la resistencia a la insulina. de una, eh, una pérdida progresiva de su secreción, se asocia a obesidad, sedentarismo y una dieta desequilibrada. También algo que potencializa el riesgo de una hipertensión, dislipidemia y obesidad, que es el síndrome metabólico, por lo general va acompañada de ella. El tratamiento va, por lo general va medicado y para que sea adecuado, debe el paciente realizar cambios en su estilo de vida para evitar complicaciones, porque no solamente decir, ay no, es diabetes tipo 2, se pueden desencadenar muchas patologías. Puede afectar órganos como el corazón, los ojos, el riñón. Casi siempre va muy acompañado con los problemas del riñón. Entonces, es educarlos, no espantarlos ni meterles temor, sino que vean y proyecten las consecuencias de, de no cuidarse adecuadamente y los beneficios de tomar decisiones con conciencia. La siguiente, por favor. Tenemos la diabetes gestacional. Esa se da durante el embarazo. Incrementa el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el bebé, porque incluye macrosonomía fetal o preeclampsia. Requiere, como todas, que esté en monitoreo y un cuidado nutricional y medicado cuando sea necesario para minimizar los riesgos. Cuando nace el bebé, a las 2 semanas más o menos se debe hacer otra prueba para mirar cómo, cómo está la madre, porque después del parto otra vez el metabolismo empieza a cambiar. Una de las complicaciones que se ha visto con la diabetes gestacional es que los bebés de estas mamás pueden desarrollar algún tipo de cáncer en sangre. Entonces, no es decir, ay, meterles miedo, no, es pero como uno tener un poquito de información y prevenir. Y si la mamá no se cuida,
esa diabetes gestacional puede llegar a ser una diabetes mellitus tipo 2. La siguiente, por favor. Otro tipo de diabetes es la tipo 3 que se relaciona con el Alzheimer. Combina la resistencia a la insulina y el trastorno cerebral. Se hacen investigaciones, se siguen haciendo en contexto de la parte de la salud y el metabolismo y cómo la glucosa afecta la degeneración neuronal. Hubo hace como un año mucho boom sobre este tipo, porque tiene mucho que ver con la alimentación, pero también con el cuidado dentro. Vamos a ver en las actualizaciones de la ADA, donde recomiendan que los pacientes que viven con diabetes deben hacerse un chequeo mínimo anual de odontología, otro de optometría, ¿qué más? También ya se centra mucho en la higiene del sueño, porque somos como planticas, pero con sentimientos, y de acuerdo a la cantidad de horas y el tiempo en que dormimos, el cuerpo se recupera y trabaja mejor. Se recomienda que no sean menos de 6 horas ni más de 9 para que el organismo descanse. La siguiente, por favor. Y de la última que se estuvo hablando hace poco fue la diabetes tipo 5 que se asocia a la desnutrición crónica durante la crianza, que se da en la infancia o adolescencia. Pero aparte de esta de la desnutrición, cuando se dan tiempos prolongados de ayuno, afecta a la parte genética, entonces no es tan sencilla. Es que aguantó hambre, coloquialmente hablando, por X o Y motivo y, y no se le abordó de una manera adecuada, puede generar una ruptura genética también. Entonces son múltiples miradas. Entonces, esos son retos significativos que limitan, que limitan no solamente la dieta y un equilibrio en esa restricción, sino que en esa actualidad donde hay tanta tecnología y hay recursos, todavía hay niños que mueren por desnutrición. Lo he visto aquí en Chiapas como también lo he visto en Colombia y ya es tema político. El tratamiento se centra en mejorar el estado nutricional en conjunto con el control glucémico adaptado, ya cuando está tratamiento el paciente. Pero como todo, lo mejor es prevenir y eso ya es una parte social. Son múltiples causas por las que una persona pasa periodo de hambruna, pero sí influye mucho lo que es la parte socioeconómica del sujeto. También es bueno, la siguiente por favor. También es muy adecuado conocer y saber cuáles son los objetivos de la hemoglobina glicosilada. Se tiene un parámetro establecido que nos recomienda que sea por debajo del 7% para evitar las complicaciones micro y vasculares. Pero, por ejemplo, si el paciente la tiene en 12, resulta abrupto que en un corto tiempo la baje, por ejemplo, a 6,5. Se debe estudiar y personalizar el caso del paciente y llevarlo de forma segura y paulatina para que no sea un agente adverso porque se va a descompensar. Nuestros organismos se van adaptando a lo que tienen y con lo que usted piensa que un paciente de pronto no va a estar bien o que se va a desmayar, que va a entrar en coma, el cuerpo es tan maravilloso que se adapta y no, sigue ahí.
a veces, muchas veces asintomático, que es una de las grandes desventajas que tiene esta patología. Muchas veces el paciente cuando es diagnosticado ya lleva 10 o más años con la enfermedad y cuando siente los síntomas es porque ya está relacionado con otras patologías. La siguiente, por favor. Nos recomienda evitar los extremos, tanto las hiperglucemias como las hipo, porque afectan el estado de salud del paciente. Por ejemplo, la hiperglucemia eh, desencadenan daños en los órganos como los riñones, los ojos, los nervios, y la hipoglucemia puede llevar al paciente a un coma, a convulsiones. Por otra parte, educar al paciente es para la vida. Las recomendaciones, entre más temprano se den, mejor. O sea, si se pudiera capacitar al público en general sobre la importancia de llevar una buena nutrición, sería genial porque se evitarían bastantes enfermedades, aparte que se economizaría bastante, se economizaría financieramente mucho, pero no lo vemos o no nos han educado como una inversión, sino que cuando ya llegan los pacientes es porque están en un estado avanzado. Además, es muy importante resaltar un manejo equilibrado del rango de glucemia y o sea, es muy importante enseñar a manejar los equipos, porque ahorita si vos tenés buenos ingresos, puedes comprar equipos que te llevan el monitoreo 24 horas, te manda la información al móvil, hay otros que toca descargarlos, hay pacientes que no tienen, entonces crear estrategias como lo más adecuado al lugar donde nos encontramos. Hay pacientes que se toman los exámenes o se miden la glucosa exclusivamente cuando van a consulta o cuando se les mandan los exámenes, porque no tienen los recursos para ello. La siguiente, por favor. Impacto en la calidad de vida. El manejo adecuado de la glucosa reduce significativamente la frecuencia en las hospitalizaciones, optimizando los tiempos y los recursos financieros. La- el, in- o sea, el gasto que genera una patología es grande y más la diabetes, porque como se relaciona con otras, no solamente es muy contadas las veces que llega un paciente que solamente, por ejemplo, tiene diabetes mellitus tipo 2, que no le ha afectado otros órganos. La mayoría llegan con el diagnóstico y llevan la diabetes, la tienen descontrolada. Así esté yendo al médico y tengan medicamentos. Muchos ni se acuerdan el nombre del medicamento, como hay pacientes muy ordenados y llevan nota de todo, que es muy agradable porque ahí se van dando cuenta de los cambios y las mejoras que han tenido. El control glucémico efectivo permite al paciente tener más energía, concentración, mejora su capacidad para realizar actividades cotidianas sin limitaciones. O sea, si aplica bien el tratamiento, en la edad que se está manejando ahorita para el 2025 ya nos dice, hay remisión, pero para eso hay que ser muy consciente y no solamente que se haga unos chequeos y que por un tiempo sí y que vuelva a recaer. Lo ideal es que sea una verdadera educación para que los hábitos alimenticios sí sean reales y se apliquen y así logre mejorar su calidad de vida, ya sin medicamentos y con una buena dieta, porque eso de un día sí y un día no, no es lo adecuado. Y también hay que tener presente que uno le hace una recomendación nutricional, arma el menú, pero si un día no lo llevó, tampoco es el acabose del mundo, ¿no? No fue lo mejor, no es lo adecuado, no es lo recomendable. Esperamos que no sea repetitivo, pero se vuelve y se empieza. Somos humanos y eso de perfección no hay. Y
uno no sabe lo que está pasando el otro, hay que respetar esas situaciones y ser un apoyo, no un crítico. Y ahí es donde entra la parte de la estabilidad emocional, porque cuando se le da un diagnóstico a un paciente o cuando está con una patología, en este caso que vive con diabetes, vos no sabes cómo va a reaccionar y cómo lo va a tomar ese paciente. Y es importante que el paciente aprenda a conocer sus emociones. Y si siente miedo, ¿dónde sintió miedo? ¿Por qué sintió miedo? ¿Qué hizo cuando sintió miedo? ¿Qué comió cuando sintió miedo? Después de que comió eso, ¿qué, qué sintió? ¿Cómo lo sintió? ¿Se sintió culpable? ¿Por qué? Que sea consciente de sus decisiones. No es decir que de la noche a la mañana va a dejar de hacerlo, pero le va a servir de herramienta para evaluarse y crear alternativas cuando se encuentre en momentos de estrés. Los pilares de una alimentación saludable. Empezamos por los carbohidratos de calidad. No hay que satanizarlos. Los carbohidratos no son malos. La comida que es comida como tal, ninguna hace daño, a no ser que el paciente tenga alguna alergia. Recomendamos las frutas, las verduras, granos enteros. Para el control de la glucosa, por ejemplo, lo que son los carbohidratos, que son ricos en almidón. Y que lo importante ahí es aprender a jugar con la preparación de los alimentos. Entonces tenemos el almidón resistente. Y si nosotros cocinamos, por ejemplo, el arroz, la papa, un día antes se enfría, la refrigeramos unas 12 horas, 24, y después lo sacamos, lo calentamos, preparamos la comida, ya ese arroz, el almidón que contiene es un almidón resistente, que la absorción en el organismo es más lenta que si nos comemos un arroz que se acaba de hacer. Y es una estrategia que va a ayudar. Por otra parte, también tenemos la fibra. Se recomienda de 25, 30 o otras literaturas dicen que es a 38 gramos de fibra al día. Da una sensación de llenura, ayuda a controlar la absorción de glucosa y cuida el intestino. Por otra parte, tenemos las proteínas y grasas saludables. Las proteínas magras, por ejemplo, puede ser la pechuga de pollo sin piel, una carne, aquí por lo menos hay mucho la carne de puerco, también puede pedir pierna sin grasita y ahí juega un rol muy importante la preparación. No es lo mismo a la plancha que si la haces capeada o empanizada. Eso es lo que hace la diferencia. Entre las grasas saludables tenemos el aceite de oliva, tenemos el aguacate y las semillas. Son saludables, son buenas para el organismo y a no ser que usted no tenga una alergia, la puede consumir sin ningún problema. La siguiente, por favor. Otro de los, otro de los pilares es la hidratación y el movimiento físico. La hidratación es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces el paciente cree que tiene hambre y lo que tiene es sed. Entonces hay que saber aprender a leer nuestro cuerpo. Coloquialmente nos recomiendan tomar 8 vasos de agua, 2 litros. Técnicamente hablando, la equivalencia que se tiene podría ser la misma cantidad de kilocalorías de la dieta del día es la misma cantidad de mililitros de agua. Si la dieta es de 2000 kilocalorías, serían 2 litros de agua. También podría ser 40 mililitros por cada kilogramo de peso, el agua natural que debe tomar. Eso es una información llana, pero también hay que tener en cuenta si hace actividad física, cuánto tiempo hace actividad física, cómo se deshidrató. Y esa parte que se deshidrata se reemplaza por una bebida que lo hidrate. Y no estoy hablando de un Gatorade, porque es muy comercial, esa es la marca que se me vino a la mente, no. Hay bebidas que podemos preparar en la casa, sencillas,
para hidratar y no en exageración porque pueden afectar ya al estómago. La siguiente, por favor. Entre las estrategias para una buena práctica en la alimentación es planificar la comida. Muchas veces podemos hacerlo un fin de semana y hay alimentos que no les pasa nada si se congelan o si se refrigeran, antes nos van a beneficiar. Con el menú que se diseña, se organiza que sea preferible de bajo índice glucémico y que se combinen también de otra manera para que esos picos no se den. Y ahí es donde juegan lo que son por ejemplo, los carbohidratos complejos y los alimentos con bajo índice glucémico. Tenemos legumbres, tenemos como las lentejas, frijoles, habas, ayudan mucho, dan en ese equilibrio. La combinación de los alimentos, que es lo que le está diciendo, alimentos que, como por ejemplo, lo que son los carbohidratos con fibra, proteína o grasa saludable. Aquí estamos en México. Un taco, carbohidrato, tortilla. Proteína, la carne, al pastor. Está bien. Una grasa saludable. Aquí hay mucho guacamole. Ahí está. Ahí va la combinación. La fibra, también pueden hacer dobladitas de flor de calabaza. Y muchas, dependiendo de la zona, va con queso o quesillo. Y es un taco y está bien proporcionado. Ahí juega el rol la cantidad y la higiene con que se elabora y la calidad de los productos. Aquí la ventaja es que hay mucha tortilla de maíz, que es rica en calcio y tiene muchos beneficios y su absorción para el intestino, para el organismo, no es lenta porque es un carbohidrato complejo. También tenemos el movimiento postprandial, la actividad física, caminar, hacer un poquito de ejercicio después de comer, unos 10-15 minutos, ayudan a regular la glucosa. También leer las etiquetas y no solamente decir, ay, no, es alto en sodio, grasas saturadas, tiene tantos carbohidratos, es comprender cómo eso afecta ese pequeño paquetico en su dieta del día. Un paquete de papas comerciales, ¿cuánto sodio tiene? Como una tercera parte de lo que es recomendado. Estamos hablando que son 5 gramos, en cuanto a lo que es sal. ¿Cuánto trae ese paquetico? Uno chiquito, lo he visto en las etiquetas, trae la tercera parte. Si uno se come un paquetón, ya se excedió. Y la sal hace que se retenga líquidos. También crear estrategias para sustituir. Las frutas, por ejemplo, las frutas son el postre natural que tenemos, que las quieren en zumo no es lo más adecuado, porque, por ejemplo, la naranja, con la fibra que trae, con el bagazo, hace que el cuerpo absorba de una forma más paulatina los azúcares que trae. No es lo mismo. Entonces, se recomienda que se acompañen con, por ejemplo, con aguas naturales. No necesita azúcar. El paladar se educa, que lleva tiempo, que no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, que yo ya he escuchado a alguien que me diga que soñó comerse un chayote, no, que quieren pizza, que quieren un chocolate, pero podemos crear alternativas de ese tipo de comida que sea sano, porque sí los hay. Que llevan tiempo, sí, pero una planeación y de vez en cuando un antojo tampoco hace daño. La siguiente, por favor. También en la educación en diabetes hay que tener presente la importancia del ejercicio. Cuando un paciente va a iniciar a realizar actividad física, lo más recomendable es que se haga una prueba de esfuerzo para mirar cómo es internamente su corazón y que no vaya a pasar lo que he visto en noticias, que se van a un gimnasio y se desploman. El ejercicio ayuda al equilibrio glucémico,
previene las complicaciones cardiovasculares. Aparte que como se libera el estrés, ayuda para el bienestar emocional y mental. Y más si la persona, el saber el diagnóstico o darse cuenta que no está logrando las metas, lo afecta emocionalmente. Aparte, la siguiente, por favor. Cuando se está haciendo ejercicio y, por ejemplo, usted nunca en la vida ha hecho ejercicio, empiece de una forma paulatina. Que empezó con 5 minutos, ya son 5 minutos, felicitaciones. Que le incrementó a 10 hasta llegar a la media hora. Y tampoco es una obligación decir, no es que tengo que hacer 30 minutos seguidos, no. Durante el día usted puede dividirlo de 10, 20, 30. Lo importante es que sí lo haga, que ya cuando vaya mejorando su estado físico puede incrementarlo más, sí, es lo ideal. Aparte, cuando el paciente vive con diabetes, se debe tomar la glucosa antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Estamos hablando de un intervalo cuando ya está en 30 minutos. Cuando el paciente ya va a superar los 30 minutos, después de esos 30 minutos, cada 15 minutos se debe tomar la glucosa para evitar que se le baje el azúcar coloquialmente hablando o lo que es una hipoglucemia. Y durante esa actividad física puede estar comiendo un snack para que le ayude. La siguiente, por favor. También es importante el ejercicio en la regulación del peso corporal. No es centrarse en el peso, que es lo que más se maneja. Lo más importante es el porcentaje de masa magra y el porcentaje de masa grasa. Es esencial, porque entre más músculo tenemos, más calorías vamos a quemar. Dependiendo de la intensidad y tipo de ejercicio, usted ya está en reposo y su cuerpo sigue quemando calorías por esa actividad física que realizó antes. La reducción de la grasa abdominal ayuda mucho porque la obesidad se clasifica de formas diferentes. Usted puede ver que está bien, pero los bioquímicos y su adiposidad central pueden darlo para clasificar en una de tipo de obesidad. Entonces no es solamente verse delgado y creer que está sano, es sentirse sano y que los bioquímicos no lo demuestren. También ayuda a controlar el apetito. Cuando se hace ejercicio, normalmente da más hambre porque se está quemando calorías, pero la estrategia está en saber qué comemos, cómo se va a generar y a controlar lo que es la hormona, que es la que nos genera hambre, que es la grelina. Esto es una ciencia, no es ir de lleno con todo, sino tener un conocimiento básico, porque un paciente que vive con diabetes, dependiendo su estado de salud y sus limitaciones, se le organiza el plan y las recomendaciones. No somos toderos, no manejamos todo, valga la redundancia. Por eso hay especialistas y si se puede remitir, es lo más adecuado. La siguiente, por favor. Rol del profesional de la salud. Educar con empatía y sensibilidad. No es juzgar ni criticar. O no es que se haga, pero muchas veces el paciente se puede sentir así. Hay que crear estrategias para que sientan que somos empáticos realmente y que sinceramente somos empáticos. No somos nadie para juzgar. El mundo de cada paciente, de cada sujeto, es muy complejo y estamos para hacer un apoyo. Y es muy agradable para que no nos mientan, porque normalmente los pacientes mienten, pero los bioquímicos no. Entonces uno de los bioquímicos se da cuenta. La hemoglobina glicosilada nos va a dar la información de los últimos 2, 3 meses de cómo fue su alimentación con relación a los carbohidratos, a la glucosa. Y nos puede también llevar a pensar cómo crear estrategias para ese paciente, porque hay pacientes particulares y
crear y mirar nuevas alternativas, que lo ideal sería contar con un equipo, como les decía, multidisciplinario, pero es muy complejo. Es muy complejo manejar buena comunicación entre diferentes áreas. Planes personalizados. O sea, como les decía, lo que el paciente necesita es para él. Así sea la misma familia, va a cambiar características por la edad, por el peso, por el género, por los gustos. Entonces, centrarse en el paciente. Eso de lo que encontramos en los gimnasios o las personas que no son del área profesionalmente, que no están capacitadas y le dan una dieta X, pues es lo que generan más daño que beneficio. Pero como las personas relacionan físico y creen que porque se ven armoniosos, áureos, serían atractivos, lo relacionan con conocimiento y no necesariamente. Promover los cambios graduales. Y las dietas para mí tienen personalidad, dependen de cada paciente. Hay pacientes que se les da las recomendaciones, son muy aplicados y se adaptan fácil, otros no tanto. Y lo ideal es que las metas sean lógicas, alcanzables, no descabelladas. Hay veces que uno lee unas metas que uno dice, ¿cómo lo van a lograr? O sea, que sea realista y que se acompañe durante el proceso para que el paciente no se desmotive. Y cuando se logre la meta, hacerlo sentir bien, o sea, darle un reconocimiento por el esfuerzo, porque no es tan sencillo como decirle al paciente, échele ganas. Son múltiples eventos los que intervienen en lo que está viviendo, en lo que está generando el paciente internamente para lograr un objetivo. Nadie sabe realmente cuál es la lucha que tiene para bajar de peso, para controlar la glucosa. Hay personas que son más tranquilas, más relajadas, otras se estresan demasiado, el cortisol también influye. Entonces son múltiples aristas y aprender a mirar de diferentes puntos cómo podemos crear oportunidades de mejora. Capacitaciones prácticas, como les decía, desde el contexto, desde el ser, desde lo que tiene a la mano el paciente. Porque yo le puedo hablar maravillas, pero ¿qué tiene él en la casa? Si mi paciente no tiene sino frijol y tortilla, ¿yo cómo le voy a quitar eso de la dieta? Que fuera, por ejemplo, para otra patología. Hay que mirar qué es lo que tiene, cuál es la biodisponibilidad de lo que hay en su contexto para adaptarlo de la forma más satisfactoria posible. Fomentar la toma de decisiones, la información brindada al paciente que sea efectiva, que tenga una buena comunicación, le va a dar las bases para que él forme su criterio y tome las decisiones más acertadas para él. Con una buena información va a tomar, pues se espera que tome mejores decisiones. El rol del paciente. En la siguiente, por favor. Lo que todos queremos, lo que necesitamos, lo que sería muy agradable es contar con un paciente participativo que se interese por mejorar su estado de salud, su calidad de vida, que no diga de algo nos vamos a morir, es cómo, cuándo y por qué. La vida es muy compleja, entonces que él se apropie de ese conocimiento es como una celulita y va a replicar eso que aprendió con sus familiares, amigos, y si es una charla comunitaria, un líder que nos va a colaborar a replicar la información de una forma que si ya está capacitado y tiene buenas bases, va a ser más satisfactoria porque van a estar entre pares y puede generarse más confianza. Eso sí, siempre aclarando la información y las dudas, porque lo que entiendo yo no necesariamente
lo mismo que está interpretando el otro, para que la comunicación sea clara y efectiva. Realizar las recomendaciones también progresivas, que ya lo habíamos hablado, paso a paso, que mi paciente nunca ha tomado agua, yo no le voy a recomendar 2 litros, que sea de a poquito, porque si toma demasiada le va a dar mareo, vómito, náuseas, se va a descompensar. Si mi paciente no come verduras, yo no lo voy a recomendar en un tiempo de comida 4. Empecemos así sea con una. Si no es con una, con media. Pero ir introduciéndolo paso a paso para que logremos un objetivo. Que hay personas que le ponen el alma y dicen, no, sí, mire, yo no como, pero voy a intentar comerme una. Magnífico. Que ya después vaya mejorando. Y que si no se la comió, crear estrategias de preparación para que le sea más apetecible. La evaluación constante. Cuando se está tratando, por ejemplo, del área de la nutrición, los pacientes, nosotros le mandamos los bioquímicos y, por ejemplo, inicialmente se recibe al paciente, se toman medidas, se ve la historia clínica del paciente, se le indaga sus hábitos alimenticios, si duerme, si fuma, si hace ejercicio, su cotidianidad, para brindar una mejor asesoría. De acuerdo a eso, si llega con exámenes, porque puede ser remitido si estamos en un centro hospitalario, ya de ahí uno dice, "Ah, ya tiene diagnóstico médico, de acuerdo a ese diagnóstico médico, ya se entra a la intervención para hacer las recomendaciones nutricionales de acuerdo a ese diagnóstico. Y se mandan chequeos por ejemplo, hemoglobina glucosilada, ya sabemos que son cada 3 meses. Esa nos va a mostrar a grandes rasgos cómo va la glucosa. También un perfil lipídico para mirar cómo va su colesterol y cómo va evolucionando y si se están generando mejoras o si hay que mirar otra forma de intervención para mejorar la atención al paciente. La siguiente, por favor. Ahí se vuelve repetitivo, pero es muy importante que el paciente sea coherente y responsable de las decisiones que tome, pero de acuerdo a la información que tiene. Motivación y compromiso. Sí, la motivación es muy importante, sí, el compromiso también, pero las metas se logran con disciplina y esa disciplina se va formando, no es de un día para otro. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Tenemos que para este año ya sí nos hablan directamente de la remisión, ¿sí o no? Entonces, nos recomienda la dieta mediterránea porque es antiinflamatoria, es muy buena. Y tenemos la dieta DAS para lo que es la sensibilidad a la insulina, enfocada en la remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Una alimentación completa, rica en frutas, vegetales, legumbres, grasas saludables y que sea equilibrada en macro y micronutrientes para que los niveles glucémicos estén bien. Pero estamos en México. La siguiente, por favor. En México contamos, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el plato del bien comer. Ese es el más actualizado que tenemos en México. Ahí tenemos las frutas, lo que nos recomiendan en porcentajes, 50% de frutas y verduras, preferiblemente son verduras. Las frutas, dependiendo, puede ser 2, 3 al día. Tenemos los granos y cereales, la leguminosa,
los animales de origen animal y las grasas. Pero la siguiente, en la zona tenemos la dieta de la milpa, que se centra en chile, frijol, tortilla y la variedad de frutas y verduras que tenemos. Entonces, eh, la dieta mediterránea para los europeos es para los mexicanos la dieta de la milpa. Entonces, con lo que tenemos, lo adaptamos para esta patología. Y aquí hay alimentos muy ricos que son únicos de la zona y tienen preparaciones tradicionales que no van a afectar en la salud del paciente, de los comensales. Entonces, hay que aprovechar lo que tenemos y potenciarlo. La siguiente, la siguiente. Entonces, implementación temprana es la prevención. Cuando ya se tiene el diagnóstico, por ejemplo, de prediabetes, lo ideal es trabajarle, intervenir de forma intensa para que tenga la información, el conocimiento del paciente de que se puede tener una remisión temprana, evitando que evolucione una diabetes mellitus tipo 2. Para que se dé, no solamente la dieta, es la actividad física, es ajustar de una forma personalizada la terapia farmacológica, que él ya le corresponde a su médico tratante, y revisar que los alimentos que está consumiendo, que está habituado, no disminuyan la velocidad y la efectividad de esos medicamentos. Por ejemplo, la toronja interviene con casi todo y también los productos lácteos. Entonces hay que revisar eso en cuanto a la dieta que llevan los pacientes. Fortalecer la educación en diabetes. Cuando recibe su diagnóstico, lo va a empoderar, le va a dar salidas, varias alternativas para mejorar, para evitar que lo que está pasando en ese momento no se incremente con otras enfermedades. La siguiente, por favor. En conclusión, tenemos que la educación en diabetes, cuando nos ayuda a una mejora en el autocuidado del paciente, pero también para nosotros, los profesionales del área de la salud, para los nutriólogos, saberlo es más complejo que solamente hacer recomendaciones nutricionales. Nosotros debemos saber, comprender el conteo de carbohidratos, mirar el medicamento que está tomando, el tipo de insulina, los tiempos en que los aplica, dónde se lo está aplicando. Y que se debe manejar un conocimiento vasto y aclarar las dudas del paciente en tiempo y forma, que es complejo. Por ejemplo, si estamos en el sector público, eso queda muy, muy, muy tenaz porque el tiempo que dan para atender a los pacientes es limitado. Ya con una consulta particular hay muchas alternativas, tenemos plataformas, tenemos teléfonos inteligentes, entonces estamos en un clic de distancia, el paciente nos escribe la duda y la podemos aclarar, pero cuando no, se recomienda al paciente que en su cuaderno de notas anote todas las inquietudes, porque cuando están en consulta no tienen no tienen preguntas, pero cuando llegan a la casa es cuando se les generan muchas. Entonces, para que no se les olvide, si no tienen esa alternativa, es bueno que tome nota. La educación en diabetes también ayuda a incrementar la calidad de vida del paciente. La integración de saber de nutrición, de actividad física, el manejo emocional, el manejo farmacológico
apoyan al bienestar general del paciente, reducen limitaciones asociadas a enfermedades y aumentan su funcionalidad. Lo que años atrás era loco decir que había remisión, ahorita lo tenemos, pero ¿qué hay que hacer para lograr esa remisión? Que sea en tiempo y forma. Y también educarnos nos va a ayudar a prevenir complicaciones. Mantener un adecuado control glucémico mediante estrategias educativas ayudan a prevenir afecciones macro y microvasculares como enfermedades cardíacas, neuropatías y problemas renales, porque dependiendo de qué otras patologías cambia sí, cambia la recomendación nutricional del paciente. No es lo mismo que me digan, el paciente vive con diabetes. Yo ya sé que la cantidad de proteína, si es un adulto, puede ir de 1 a 1,5. Si hace una actividad física extenuante y ya la tiene controlada, no tiene problema y quiere perder peso, puede ir hasta 2 gramos por cada kilogramo de peso. Eso lo sé yo, pero el paciente no tiene por qué saberlo. Pero nosotros que nos educamos para ser educadores en diabetes, sí debemos manejar esa información para prevenir esas complicaciones, porque si ya tiene deterioro renal, cambia la cantidad de proteína por cada kilogramo de peso del paciente. Si tiene diálisis o hemodiálisis, cambia. Entonces el conocimiento para nosotros es fundamental. Y en el área de la salud, pues, pestañamos y ya hay algo nuevo. O sea, para esta carrera hay que ser apasionado por estudiar y hay que leer mucho y actualizarse constantemente. Todos los días hay algo nuevo. También fomentar las relaciones colaborativas, los trabajos en grupo, cuando se hacen charlas comunitarias. Ahí aprendemos y enseñamos. La educación es, ahorita en esta generación es multidireccional. Aprendemos de todo y en todo. Hay que estar atentos porque donde usted menos piensa hay algo. El enfoque se basa en la empatía entre paciente y profesional de la salud. Potencia la potencia que sea personalizado el tratamiento, el lenguaje, la comunicación asertiva y que se generen dudas para que el conocimiento que se esté gestando sea significativo, que así ya no estén en consulta por algo, sean conscientes de por qué se deben cuidar y ya decir, no, mire, yo ya no me tomo 5 litros de Coca-Cola, disculpen la marca, de refresco al día, y que sepan el por qué y cómo los beneficia. O sea, no es de, personalmente no soy de los refrescos, pero es de apasionarse, de entender y comprender cómo nos beneficiamos como pacientes en la parte colaborativa y también como profesionales, porque no solamente es el área de la nutrición, hablemos de los médicos, no todos manejamos todo, ni tenemos por qué saberlo, y es adecuado si tenemos una inquietud de acuerdo a una recomendación nutricional como profesional de otra área, indagar, preguntar. Es que la información en la actualidad está muy amplia. Anteriormente se confiaba en el cerebro. Ahorita para las memorias tenemos múltiples herramientas que nos van a ayudar a guardar esa información, que sí, nosotros debemos de saberlo y tener manejo de ello. Pero ahorita hay tanta información que también es importante saber dónde buscarla, cuándo implementarla. El impacto a nivel sistémico, la relación en las complicaciones, o sea, ¿qué pasa? Con la educación en diabetes se van a mitigar, se va a disminuir las hospitalizaciones. El manejo del paciente
que vive con diabetes, mm, los costos que se va a economizar son bastantes. Y también en la parte pública, la gestión de la salud, porque el Estado designa un monto, pero hay muchos pacientes que el tratamiento lo llevan por particular, por infinitas causas. Lo he visto innumerables veces. Entonces, enseñar, o sea, educar ayuda a la prevención para que tengamos un mejor estado de salud, y también es una inversión a futuro porque vamos a ahorrar no solamente algo financiero, algo económico, vamos a ahorrar malestares, dolores, estrés, porque ya cuando se dan las complicaciones, que es algo más complejo, ahí sí es cuando uno dice, la prevención realmente es poderosa, pero hasta qué punto, cómo converge y cómo podemos usar esas herramientas para una mejor calidad de vida. La última diapositiva, la que está hasta abajo, que está de color verde. Para la parte educativa, ahorita con las IAs que están de moda, tenemos muchas. La última, por favor, es una verdecita. Esa, no, no, es ver, es la última, después de la bibliografía. Ya no está, maestra. Ah, entonces no llegó. ¿Qué tenemos? Mire, hay varias IAs para crear música. Esta es uno. Hay una parte que te la genera en automático, vas a unas características y te sacas una canción, vos escoges el ritmo y puede ser pegajoso, infantil, si a usted le gusta el metal, el rock, corridos tumbados, rock and roll, salsa, vallenato, cumbia, le saca el ritmo y le genera la letra. En esa misma está la posibilidad de que vos crees la canción con la letra que vos querás, puede ser con ayuda de, por ejemplo, ChatGPT o con otra IA y la vas cambiando. Te dan como 50 créditos al día y puedes generar canciones. Si vos trabajas, por ejemplo, con niños, una canción infantil relacionada con el tema que estamos trabajando hoy, que es la diabetes, sería diabetes tipo 1. Si estamos trabajando con madres gestantes, el tema sería la diabetes en esta etapa y así sucesivamente. También hay para generar videos, que es Bitsnox. Tenemos también para chatear con personajes. O sea, es dependiendo de las herramientas y hasta para repasar uno mismo. Porque usted entra se llama charatel.ai, y esta, si vos puedes entrar a hablar con un especialista, lo buscas en la base de datos y empiezas a hacerle preguntas de tu área, de lo que quieres saber en específico. Y esta tú también lo puedes crear. Está Notebooks LM. Ahí es donde vos subís los PDFs, entonces te vas a evitar que la información sea sesgada y te va a generar un video, 5 minutos, 7 minutos, puede ser un solo PDF o múltiples, y te va a mostrar información. Sirve, por ejemplo, si estamos en comunitaria, eh, para proyectar ese videíto en conclusiones y ya de ahí abrir el debate para mirar qué le faltó a ese video de acuerdo a lo que vimos en la charla, en la sesión. Y va a ser una forma agradable y para agradable, entretenida, para comparar lo aprendido y fijarnos si podemos obtener información de lo que quedó claro y lo que no quedó claro, de una forma práctica y usando las nuevas tecnologías, porque la educación ha avanzado en cuanto a algunas formas, pero la evaluación hasta la actualidad sigue siendo muy tradicional. Y los
pacientes de estas generaciones aprenden de una forma diferente. Yo digo que ya ahorita los niños traen chip. Lo que son las tecnologías están instauradas. Entonces, sería eso de mi parte y con mucho gusto. Muchas gracias, maestra. Tampoco veo que puso por aquí sus datos, en dónde localizarla. Ah, mm, en mi teléfono, ese si quieres lo puedo compartir, si no lo... ¿Qué? Muy bien. Entonces, maestra, si me permite, vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Maestra, vamos a ver, tenemos muchas, vamos a ver cuántas usted puede contestar, maestra. Agradeciendo de antemano, tenemos un montón y medio, maestra, pero vamos a dar inicio agradeciendo. Por aquí, permítame, porque tenemos algunas que nos han dejado en el transcurso de la semana para ustedes. Y aquí empezamos. Mientras que aquí tanto en Facebook como en el chat nos dejan sus preguntas. Mm, Aquí una nutricionista le pregunta, ¿considera que el enfoque interdisciplinario, eh, cuáles considera que son los principales? ¿Cuáles son los tres principales obstáculos no farmacológicos que impiden que los pacientes logren un manejo integral efectivo en su diabetes? ¿Y qué estrategias concretas se recomienda para superarlos? Es una nutricionista me imagino que de Venezuela. Miranda dice. Los no farmacológicos es el desconocimiento. Queremos productos milagrosos, queremos la inmediatez, el ya, queremos la pastilla que nos cure todo. Un evento que lleva desarrollado a nuestro organismo, que lleva, digamos, 10 años, lo queremos solucionar en una semana y si es posible en un día. Entonces, la ansiedad, la falta de información real, que también afecta mucho, por ejemplo, cuando empiezan a ir a los gimnasios, lo que he visto es que les ofrecen productos que no son adecuados. Entonces, todo se centra en la desinformación. Entonces, tenemos que no tenemos la capacitación, queremos la inmediatez y muchos productos milagro que realmente hacen daño al organismo. Son de los que más afectan para un buen tratamiento. Aparte, que no sé por qué muchos pacientes mienten, no sé por qué lo hacen. Entonces, usted, o sea, uno como profesional hace su plan, sus recomendaciones y todo bien estructurado y llega a consulta y nos dice que no, que sí llevó el plan, que hizo actividad física, que se cuidó muy bien, pero no bajaron los indicadores, sino que subieron. Muchas Eh, gracias, muchas y, gracias. en la, y la segunda parte, la segunda parte, ¿cuál era de la pregunta? A ver, permítame. Mientras que le busco esa segunda parte, maestra, que es otra es un médico de Perú. ¿Cuál es la nutrición ideal para un paciente diabético? Sería una dieta completa que esté adecuada para las necesidades físicas que tiene el paciente, la edad, el gusto, la cultura y los ingresos financieros que tiene. Y vamos a centrar en que sea estratégica en cuanto a los carbohidratos. No los vamos a satanizar, sino a mirar la mejor manera para consumirlos. Es la cantidad y la calidad del alimento. No es lo mismo que nos comamos 5 tacos a que nos comamos 20.
¿sí? Eso influye también. El horario. No es recomendable tener ayunos prolongados. Hay dietas que no son adecuadas. Una dieta balanceada, adecuada, es lo apropiado. Vamos a mejorar, bueno, ¿qué le gusta el pan? ¿Qué cantidad de pan? ¿Cada cuánto se va a comer ese pan? Si podemos cambiar lo que sea un pan integral, sería lo más agradable, que la pasta sea integral, pero también hay que tener en cuenta en qué localidad está y qué disponibilidad tiene esos alimentos. Yo le voy a pedir salmón y está en el interior. No tiene cómo conseguirlo. Es adecuarlo a lo que hay en esa población. Por ejemplo, con lo que sea aquí en México tenemos la dieta de la milpa. Entonces, de acuerdo a esa dieta, yo le puedo armar su menú, indagar qué es lo habitual, qué es lo que come ese paciente y hacerle mejoras y hacerle recomendaciones que evite las bebidas azucaradas, que los carbohidratos sean complejos preferiblemente, que incremente la ingesta de verduras, que las frutas sean frutas completas, no solamente los zumos, porque estamos desperdiciando muchos beneficios cuando por ejemplo, se exprime la naranja. Se puede comparar la cantidad de azúcar que tiene el vaso de naranja con el vaso de refresco. ¿Que va acompañada de vitaminas? Sí, pero estamos desaprovechando la fibra que tiene. Que si usted lo hace de vez en cuando, no es tan complejo, pero el hecho es que educarnos y manejar mejores hábitos. Ahora sí, maestra, muchísimas gracias. Aquí está la segunda parte de la nutricionista y le pregunta, ¿qué estrategias concretas se recomiendan para superarlos? ¿Qué? De, Sí. pues depende de las campañas educativas que dé el Estado. Hay unas que son muy buenas. Lo que falta es difusión, es educar al paciente desde el contexto, desde lo que él tiene, desde lo que está viviendo. Para mí, la educación es un arma poderosa, es muy poderosa y que las metas sean alcanzables y que la dieta que se esté recomendando sea la adecuada para ese paciente, que los alimentos que le estoy recomendando no se alteren de una forma muy extraña con relación a la dieta que lleva habitualmente ese paciente. Porque, bueno, por ejemplo, acá, huevos a la mexicana, está bien para un desayuno, cochito al horno para la comida, pero que lo va a acompañar, ¿va a llevar arroz o va a llevar tortilla? O si va a llevar de las dos, que no sean 20 tortillas y un kilo de arroz. En la porción. ¿Sí me entiende? Que va a llevar frijolitos. Mire, lo que es el frijol combinado con una tortilla que aquí que es de maíz, es una combinación perfecta para la proteína. Y ahí no vimos carne por ninguna parte. Es jugar con las estrategias del lugar, contar con lo que se tiene y hacerlo de una forma coherente y lo que tiene, y con lo que cuenta en lo que puede conseguir el paciente. Porque por lo menos donde yo estoy, que es en Chiapas, hay lugares que sí se consiguen alimentos, pero hay ejidos que ni agua consiguen. Entonces, es saberse acomodar la situación del lugar. Entonces, hay una gama amplia. Lo que es, por ejemplo, el diplomado en educación en diabetes nos da herramientas, pero nosotros como profesionales de la salud somos los que la adecuamos a las necesidades del momento y que realmente el paciente se empodere y que sea activo y que le interese. Y ahí juega un papel muy fundamental, que no solamente decir, ah, es que sí, estamos educando en diabetes, es qué escolaridad tiene ese paciente y qué ganas tiene de hacer ese cambio, que es indispensable para cualquier conocimiento. Necesitamos querer, desear hacer un cambio, desear aprender algo para poderlo adquirir. Muchísimas gracias, maestra. Aquí, medicina general. Le pregunta
¿La fitoterapia es un buen complemento para mantener la glucosa en sangre? Pues no lo he visto como tal. Habría que revisar los estudios y qué nos dice la ciencia. Pero en lo personal no lo he combinado. Entonces no puedo hablar de lo que no he experimentado y que no he llevado estudios. Entonces de ahí sí no te puedo dar una respuesta concreta. Muchas gracias, maestra. Aquí en Zoom, Martín Cisneros le pregunta, además de una atención y educación personalizada, nutricional y multidisciplinaria, ¿cuál horario recomienda para realizar ejercicios? Mañana, tarde, noche, para un mejor control metabólico del paciente que vive con diabetes y pensando en diferentes edades, grados escolares y complicaciones en el trabajo. Muchas gracias. Depende en gran variedad del tiempo que tenga el paciente. ¿Que hay horas adecuadas? Sí. Nos dicen que tipo de 4 a 6 de la tarde el organismo tiene mejor eficiencia para la actividad física, pero si ese paciente no tiene tiempo disponible en ese horario, así sea cada 10 minutos durante el día en sus pausas activas, cuenta, todo suma. Es importante, es la disponibilidad, pero si vamos a mirar el ciclo circadiano, nos recomienda esos horarios de 4 a 6 como uno de los más indicados. Por ejemplo, bueno, para comer comida que no es adecuada, en el organismo nos dice que eso de las 11 a 1 de la tarde, hablando en la parte metabólica, su organismo sano va a metabolizar de una mejor manera los carbohidratos simples. Ahí es la mejor hora para que usted se coma un postrecito. Hay horarios para todo. Pero sí, para la actividad física es lo que nos dicen los estudios, pero también mm, lo adecuado es que se haga este ejercicio, porque si hace demasiado, también es contraproducente. Todo tiene un porqué y es especificado. La OMS nos dice que son 150 minutos semanales, 30 minutos diarios, entre lo básico, que puede llegar a ser 1 hora diaria, que es lo adecuado. Pero en el realismo que vivimos es también en qué hora puede la persona, porque la actividad física por lo general a muchas personas les quita el sueño y los pone más activos, pero no falta el que se canse y lo mande a dormir. Ujú. Entonces hay que mirar cómo es ese paciente, cómo lo va a asimilar. Y también hay que tener en cuenta la capacidad física de ese paciente, porque es cantidad, calidad. No es que un día hizo 2 horas y ya nunca volvió porque le quedó doliendo hasta el alma por el ácido láctico que se generó. Y también podemos tomar medidas para que disminuya ese ácido láctico sin tomar medicamentos en la reducción del dolor. Y desde la nutrición se puede hacer. Que entrenó y fue extenuante, hágase un licuado con leche, avena y plátano o banano y tiene algún fruto seco, lo activa calentándolo un poquito y es súper bueno. Y no es lo mismo cuando uno está empezando a hacer ejercicio por primera vez que cuando ya tiene su cuerpo historial. Porque cuando empezamos a hacer actividad física, las fibras musculares se abren así, alocadamente por todos lados. Entonces, por eso la primera vez que hace ejercicio, uy, súper rápido hubo definición, súper rápido bajó de peso o cambió fácil de masa grasa a, a un mejor porcentaje de masa muscular. Pero ya cuando la persona hace ejercicio, como nos adaptamos, puede llegar a una meseta, dejaste de hacer ejercicio, retomaste, ya los resultados no son tan rápidos ni tan evidentes como la primera vez, porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, es amplio, pero sí, tiene el horario para el ciclo circadiano más o menos va de 4 a 6. Y también la alimentación. La calidad de la proteína ayuda en la formación de ese músculo. Y, por ejemplo, un paciente que viva con diabetes no se recomienda que haga ejercicio en ayunas.
Tanto se debe checar para mirar si su glucosa está adecuada para esa actividad física. Muchas gracias, maestra. Aquí en la sala de Zoom, Claudio Aponte le pregunta, ¿qué tanto avance hay para encontrar una cura a la enfermedad? No, pues ya en las hadas del 2025 nos hablan de remisión. Esa remisión se da con una dieta, no tanto es que la dieta sea estricta, sino que la dieta sea adecuada para ese paciente, que realice actividad física, que se hidrate bien, que duerma bien, porque la higiene del sueño es fundamental en el control de la glucosa. Aparte está la cirugía, espérenme el nombre, que es la cirugía metabólica, que era la que se hacía anteriormente, que con esa intervención cambiaba bastante toda la parte hormonal y metabólica del cuerpo. Aparte, influye mucho lo psicológico, porque después de la cirugía a muchos pacientes les cambia el chip. Y es cuando, como con ese cambio, empiezan a cuidarse más y a cumplir o implementar mejor en su cotidianidad la dieta que requiere y la actividad física. Yo lo he visto en muchos pacientes después de cirugía, pero sí, ya se tiene remisión, pero esa remisión es porque se educó y va a llevar una dieta adecuada. Esa remisión no se va a dar si sigue con los hábitos que por eso se habla de, en educación, desaprender, aprender y reaprender para aplicarlo. Entonces tenemos que desaprender eso que no nos beneficia para tomar ese nuevo conocimiento y aplicarlo. Muchas gracias, maestra. Para ir cerrando, aquí en Zoom dice su lema. En mi dieta que tengo solamente me como de una a dos tortillas y las calientitas que venden, esas como más de dos, pero porque tengo rasgones de dientes y no los dientes completo por mi glucosa descontrolada. ¿Cuántas tortillas se pueden consumir realmente? Eso ya es personalizado, porque tenemos que mirar cuántas kilocalorías requiere, cuántos años tiene, qué otras patologías, qué actividad física hace. Entonces, de acuerdo ahí se hace una distribución de los macronutrientes, con carbohidratos, proteína y lípidos. Y de acuerdo a eso se establece, bueno, las tortillas es un carbohidrato, es una harina, pero no solamente están las tortillas, está el arroz, está la papa, está el pan, están los espaguetis. Entonces, no hay una base para hacerle una recomendación en cuanto a la cantidad de las tortillas que se va a comer. Y dependiendo en qué estado está. Por ejemplo, aquí las tortillas son así. Ah, pero yo estuve en Ciudad de México y las tortillas son así. Y yo, ah, caray. Entonces, tienen que mirar la porción. Pero sí, ya sería que sea personalizado y que el nutriólogo tratante le haga la recomendación. Y si prefiere las tortillas sobre otro carbohidrato, cambiarlos. Por eso se da un plan al paciente y aprende y ya con ese se guía, pero va a llegar un momento que uno le enseña los equivalentes. Entonces, una tortilla es equivalente a una tajada de pan blanco o una tercera parte de un bolillo y así sucesivamente para que haga los intercambios. Pero así que uno decir, no, es que debemos comernos 5 tortillas, no, porque el paciente puede tener 3 tiempos de comida, 5 tiempos de comida. Por ejemplo, las personas que viven con diabetes, 5 tiempos de comida y hasta 6 es recomendable para evitar los ayunos prolongados, porque no es lo recomendable para ellos. Entonces, de acuerdo a esos tiempos de comida, se distribuyen la cantidad que va a requerir de cada uno de los alimentos, que es recomendable que en cada uno de ellos tengan proteína de buena calidad. Por ejemplo, el huevo es poderosísimo. Yo soy hincha del huevo. El huevo es el único natural que en un organismo que no tenga ninguna patología o ninguna enfermedad se absorbe el 100% y es buenísimo. O sea, para la desnutrición, el huevo no es poderoso. Entonces, lo que es
proteínas van en todos los tiempos de comida. La grasa puede ser con la preparación del huevo, una cucharadita en cafetera de aceite, puede ser una tercera parte, dos terceras partes de un aguacate, pero estamos hablando de un aguacate Hans, porque dependiendo del país donde esté, por ejemplo en Colombia hay unos aguacates, y aquí en México también dependiendo el estado, hay unos aguacatotes que, que se pasan la cantidad. Entonces es lo que hay que revisar. No es, uno no puede dar una recomendación a ojo ciego. Tiene que tener el caso concreto y la historia clínica y nutricional de ese paciente para recomendarle la distribución de cada uno de los macronutrientes. Y aparte, si vive con diabetes, qué otras patologías tiene. Y lo que sí hay que buscar es que la alimentación sea suave. Si le faltan piezas dentales, y que sea acorde a su necesidad, porque muchos por el dolor o porque no está muy tostado dejan de comer, que por hacerlas, aquí hay tacos suaves y son muy ricos, es una alternativa. Ay, ofrecerle una tostadita no es lo adecuado, pero en las cantidades, si no hay forma de cómo hacerle la recomendación, tocaría hacerle el plan nutricional y negociar qué le gusta más para que sepa cuáles son los equivalentes. Muchas gracias, maestra. Aquí me están llegando dos y una aquí en Zoom para ya concluir. David Bravo le pregunta, saludos, maestra, ¿qué ejercicios son los más adecuados para las personas adultas mayores con diabetes? Primero, si no tiene ninguna discapacidad física, si tiene sobrepeso o obesidad el paciente, vive con alguna de esas patologías, hay que mirarlo. Si se puede hacer la prueba de esfuerzo, mucho mejor, pero puede empezar con algo tan sencillo como caminar. Puede hacer ejercicios en la silla y mirar qué tanto equilibrio tiene. También debe tener presente el músculo, la masa muscular que tiene, porque entre menos músculo, cuando hay depresión, se generan mucho las caídas. Pero si es iniciando con caminatas, si tiene un parquecito, una cancha donde ir a caminar, está bien. Y no tiene que ser mucho, 10 minutos, 15 minutos, y lo va incrementando. El ejercicio de fuerza y el cardio, los dos son igualmente importantes. Está comprobado científicamente, actualizado. Solamente que son con objetivos diferentes. Si vos haces cardio, que son para una persona mayor sería ir a caminar, va, te va a ayudar para la lucidez mental y para la absorción de nutrientes. Pero si haces ejercicio de fuerza, se crean como 500 sustancias bioquímicamente hablando. Es maravilloso. Entonces, eso da un tema. Y es dependiendo de la capacidad que tiene el paciente, ir adaptándolo. Yo empezaría con caminata. Por ejemplo, si tiene piscina, mm, si van a dar, tiene que ser acompañado para evitar una hipoglucemia. Si tiene bicicleta estática, también es muy adecuado. Es dependiendo con lo que cuente y la capacidad, porque muchas veces los adultos mayores tienen reducida la movilidad. Pero yo hay, donde tengo una compañera, es nutrióloga de Ciudad de México, tiene una compañera de más de 80 años que va con ella a clases de pole dance. Cada paciente es un mundo, entonces hay que centrar qué puede hacer ese paciente y hacerlo paulatinamente. No, como le digo, no es ir a hacer 2, 3 horas de ejercicio y nunca hacerlo. Empecemos 5 minutos. Cuando uno está empezando, usted no sabe cómo se le hace eterno a uno 5 minutos en una elíptica. Se hace larguísimo. Y ya con el tiempo se va cortando. Pasó la media hora y no hice tan rápido, terminé. Ya para una persona sana, que no tiene patología o que ya está, que está habituada a hacer ejercicio, son ejercicios de fuerza, si va a gimnasio en máquina y se recomiendan 5 o 10 minutos de cardio. Siempre se debe hacer calentamiento para evitar lesiones. Se hacen los ejercicios de fuerza, cardio, por las reservas de glucosa. Y el último es el estiramiento, ayuda a la definición del músculo.
Es importante no saltarse ninguno de estos pasos, pero sí habría que mirar qué paciente es y qué condiciones físicas y de locación tiene, porque se podrían hacer muchas. Se puede comprar pesas y hacer pesas en la casa, y si no tiene pesas, botellas de agua de igual peso, de medio kilo, de 1 kilo, que se vaya moviendo y ya mirar qué intensidad tolera el paciente. Y en YouTube hay muchos videos cortos de 5 minutos que pueden ayudar para pacientes que tienen movilidad reducida o que tienen alguna afectación discal, porque le digo, es que es raro que un paciente solamente tenga una patología, salen con muchísimas. Muchas gracias, maestra. Aquí en Facebook dice Diana Montenegro, ¿cómo podemos realizar el conteo de carbohidratos? Ay, eso es largo, eso va por una charla. Eso es largo, pero largo. Digo que Después le no es, invitamos, le decimos no, aquí no es solamente una charla, es que es complejo para que aprenda a hacerlo, porque también se adecua. Y se relaciona con, debe de saber los tipos de insulina, la vida de esa insulina, porque de acuerdo a esas unidades de insulina va la cantidad de carbohidratos. Entonces, tengo un documento, si quieres se los puedo pasar, pero esto es, no, no, ahorita no, aquí amanecemos, porque sí, no es que sea difícil, pero lleva su tiempo. Hay que sacar para hacer cálculos. y aquí en Para Zoom, maestra, aquí en Zoom, Flor Ángel le pregunta cuál sería la mejor forma de comer el huevo. Mire, el huevo no se recomienda que quede recocido porque se afecta en la calidad de los nutrientes, pero es dependiendo cómo le gusta comer el huevo. Si le gusta, pues, es que miren, lo puede hacer en caldo de huevo, lo puede hacer frito con una grasa saludable. Se lo puede hacer con, por ejemplo, el aceite de coco es saturado, pero de vez en cuando no hace daño y ayuda a la microbiota. No es para que lo haga todos los días, pero de vez en cuando es beneficioso. Puede hacer aceite de aguacate o el aceite que tiene en la casa, solamente la cantidad, no excederse con ese aceite. Si le gusta, es que aquí le llaman diferente, tortillas de huevo, para que me entiendan, porque en Colombia son tortillas y ya todos sabemos que es huevo. Pero que sean las tortillas de huevo, huevos revueltos, huevos a la mexicana. Es no exagerarse con las grasas, pero las grasas en sí no son malas, porque en un plan nutricional usted puede recomendar 50%, que sean 50% de carbohidratos y los lípidos pueden ir de 30, 35 y la proteína puede ser 20, pero sí depende mucho de patologías, porque si tiene serios problemas con el colesterol, es otro cuento. Si tiene problema renal, la proteína es lo más importante a tratar. Entonces sí se individualiza. Ahí es donde uno ya personaliza la dieta. Maestra, y para cerrar, aquí pusieron una de Zoom en el chat de Zoom y dice, porque muchas veces me ha tocado escuchar a los pacientes que cuando van al nutriólogo y les dicen la dieta es porque les empiezan a prohibir muchas cosas y por ello la gente ya no acude a las citas con el nutriólogo. Lo que yo he detectado es que las personas, en la mayoría, cuando escucha la palabra dieta, la relacionan con prohibición, sin necesidad que les prohíban algo. Dieta es lo que nosotros comemos, que sea adecuado o no, es otro tema, pero lo que vos comes durante tu día, esa es tu dieta. Equilibrado o no, eso es dieta. ¿Qué pasa? Que se le hacen recomendaciones. Si el paciente vive con diabetes y la tiene en más de 2, hay que recomendarle que no tome refrescos, que evite todo lo que son la bollería, los pancitos dulces, el manjar, los postres. Y es de conciencia, es costo-beneficio.
No es de prohibir, es de recomendar y que el paciente sea consciente de qué. Por eso es importante la educación, de saber qué debe comer y qué no debe comer y el por qué, cómo le afecta. Pero es que sí, coloquialmente hablando, público en general, vos decís estoy a dieta y todo el mundo, dieta. Pero usted en la dieta, mire, puede meter, en esa dieta pueden ir tacos, puede ir hamburguesa, puede ir pizza. Vamos a cambiar con la presentación, los materiales y va a ser muy rica. Lo que pasa es que lleva tiempo y, y una carne magra tiene su costo. Y a comparación de las comerciales, no vamos a usar esas cantidades de salsas exuberantes, por ejemplo, en la hamburguesa. Usted puede hacer una hamburguesa saludable, una pizza saludable y rica. Mi hijo, ¿para qué coma verduras? Eso no sabía. Y mire, yo aquí le tengo la solución. Yo le hago pizza en mi casa. Es santo, le hago papitas fritas sin aceite. Y me dice que la escuela lo van a regañar porque ya papitas. Y yo no, cariño, mire, cuando hable con la maestra, que si alguna duda yo le explico cómo le preparo yo sus papas. Visualmente saben y se ven como papas fritas, pero de aceite no tienen nada. Me llevan tiempo, pero se las hago en la lonchera. Y me dice, mis compañeros están diciendo que estoy llevando papitas fritas. Yo, no tienen casi sodio, cariño, y tampoco tienen sal. Es tanto, le mostré a él cómo yo hacía las papas para que estuviera tranquilo. Es la preparación, es todo. Es eso. Entonces, yo digo que no es tanto que lo restrinjan, sino que sienten que solamente porque le dijeron dieta, ya, el acabose. Entonces, es lo que yo he percibido en general. Hasta con personas del círculo, dice, no, estoy a dieta. Y todo el mundo dice, ¿para adelgazar o para qué? Lo relacionan con prohibición y es algo cultural, está arraigado. Hay que trabajarle a eso, enseñar el, el correcto concepto, el significado de dieta, porque lo tenemos mal interpretado. Pero también depende del profesional y de su actualización y cómo lo enfoca. Cada, cada sujeto ve el mundo de formas diferentes. Si uno como paciente no está de acuerdo con un diagnóstico o con un procedimiento, con una recomendación, tiene la opción de ir a donde otro profesional para que le den otra recomendación y otro proceso. Pero yo sí recomiendo que se acompañen de la parte de psicología. El área de psicología es fundamental en el área de nutrición, porque hay pacientes que han recorrido medio país con los nutriólogos y hay que revisar qué es lo que pasa con ese paciente, qué es lo que hay de fondo. Y la solución no es, usted puede tener la dieta más wow del mundo, la mejor estructurada, pero psicológicamente ese paciente de pronto no está preparado para ese cambio. Muchísimas gracias, maestra. Ha sido una delicia aprender de su mano. Se ve, se siente lo apasionada que está usted de su tema, de su especialidad, maestra. En AMPES le agradecemos muchos que nos inyecte este deseo de aprender, este deseo de hacer las cosas de manera distinta. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga la presente constancia a la maestra Paula Andrea Usuaga, licenciada en nutrición, por su excelente participación como ponente en la conferencia La educación en diabetes como herramienta del cambio. En nuestra jornada interdisciplinaria de educación y prevención en diabetes, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre en su modalidad virtual hoy, 24 de noviembre del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, la licenciada Alma Esperanza Martínez, vocal, y su servidora. Maestra, esperando, esperando, otra vez no le estoy haciendo manita de puerco, esperando que sea la primera, pero no la última, y que nos volvamos a tener con nosotros en AMPES y tener esta delicia de aprender de su mano. Gracias de corazón en corazón en la distancia, maestra, por dedicarnos su tiempo
su sabiduría, su conocimiento, pero sobre todo su pasión. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí aprendemos todos. Maestra, y para concluir, si nos puede regalar un mensaje para esas personas que nos van a escuchar más tarde, mañana, en la noche o en unos días en nuestro canal de YouTube. ¿Algún mensaje? La educación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para gestionar cambios. Con ella se pueden lograr cosas inalcanzables para otros, pero la mente y la proyección y la convicción y el deseo de cada sujeto hace que logre los objetivos, que son descabellados para unos, re locos para otros, pero que entre la locura y la pasión se pueden lograr grandes cosas. Esos locos, esas personas diferentes son las que crean nuevas oportunidades. Y así la gente diga, esto no va a salir, eso sí va a salir. Todo el mundo conspira. Y lo que son la suerte es muy amplio, porque la suerte uno se la va creando. Hay que estar preparado para cuando lleguen las oportunidades. Y en cuanto a educación, es eso. Usted no sabe en qué momento va a aprender y eso aprendido lo va a aplicar. Y para nosotros que somos del área de nutrición y específicamente lo que abarca el área de la salud, que es tan cambiante, que vertiginosamente la información ahorita con la tecnología es abrumadora, es saber canalizar cuál es la importante y la verídica para poder brindar un apoyo y las mejores recomendaciones a nuestros pacientes, porque lo que se hace y cómo se hace es lo que muestra lo que somos. La pasión sí, sí hace la diferencia. Muchísimas gracias, maestra. ¿Se encuentra ahorita usted en Chiapas? Y yo estoy ahorita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aquí hace un calor. Aquí hace bastante calor. Bueno, Es un hasta Chiapas, maestra. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Y a todos los que nos están escuchando en este momento, que están en Zoom, en redes sociales, o que nos vas a escuchar por la noche, más tarde, mañana en la noche, te pedimos que compartas esta ponencia. ¿Y por qué no hacer viral a la maestra? Es importante promover la educación para la salud. Es importante despertar esa chispa que todos los seres humanos tenemos de educarnos, de aprender cada día, de cambiar. Y como lo decía la maestra, y suena muy rimbombante, y lo hemos escuchado en muchas diplomados, clases, hay que desaprender para aprender. Y cómo nos cuesta. Y más si es en cuestión en salud. Y solo tal vez a alguno de tus familiares que no te pela, a alguno de tus seguidores que no te hace caso, al compartir esta ponencia, le ponga atención. Y lo que dice la maestra sea esa chispa de luz que ella necesitaba para dar ese cambio. Solo tal vez juntos podamos prevenir a alguien de diabetes o podamos salvar a alguien de diabetes. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia, hasta esos rincones de todos los lugares que están aquí con nosotros y los esperamos para cerrar esta jornada el día jueves con la psicóloga, que van de la mano. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Bendiciones y los vemos.